Ok, entonces aquí estaba ese problema y de un solo copié el problema de valor inicial. Considere el sistema de masa resorte amortiguador del ejemplo uno, pero con condiciones iniciales x de cero igual a x' de cero igual a cero y con fuerza impuesta externa F de t igual a 15 seno de 2t. Encuentre el movimiento temporal y el movimiento periódico que se mantiene de la masa. Entonces, cuando nosotros obtengamos la solución, vamos a tener una parte que simplemente se va a desvanecer después de cierto tiempo porque tiene un factor exponencial con potencia negativa y otra parte que es una combinación trigonométrica que se va a mantener permanentemente. Entonces, teníamos en ese caso que la masa era un medio, la amortiguación era 3 y la constante Hooke era 17. Al multiplicar todo por 2 y teniendo la fuerza externa 15 seno de t y al multiplicarlo eso también por 2 nos queda esta ecuación diferencial. Y aquí están las condiciones iniciales nosotros ya teníamos, ¿verdad? Entonces, las transformadas de Laplace salen ahora bien rápidas porque es nada más s cuadrado por x más 6s por x más 34 por x igual a, para la transformada de Laplace de eso, transformada S92t sería 2 entre s cuadrado más 4. Entonces tendríamos 60 entre s cuadrado más 4. Y pues básicamente nosotros tenemos que x de s es igual a 60 dividido entre, por un lado, s cuadrado más 4 y por otro lado, pues la factorización del factor que quede de x de este lado, que sería s cuadrado más 6s más 34, pero eso lo puedo expresar de la siguiente forma. Bueno, se ve que se puede extraer de ahí un trinomio cuadrado perfecto. Entonces la mitad de este al cuadrado, 9. Si extraigo 9 unidades de aquí, me quedan 25 y eso es un número que también es al cuadrado. Eso suena bastante ventajoso. Este más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Bien, entonces tenerlo de esa forma realmente es útil para lo que vamos a hacer. Bueno, pues fracciones parciales, ¿no? Lo cual nos indica de que cada factor va a tener un numerador lineal, sería una AS más B entre S cuadrado más 4 más BS más D entre S más 3 al cuadrado más, bueno, 25 vamos a ponerle para mí. Sabemos que en cierta forma vamos a necesitar, vamos a tener ese 25 como el 5 al cuadrado, que es, ¿no? Entonces, al multiplicar todo esto por los denominadores, obtenemos 60 multiplicado por s cuadrado más 4 multiplicado por s cuadrado más 3 al cuadrado. Vamos a ver acá, otro paréntesis, más 25 igual a, pues, AS más B multiplicado por S cuadrado más S más 3 al cuadrado, más 25 más BS, ahí me equivoqué, ¿ve? Sería C y D, C y D. Entonces, CS, CS más D por S cuadrado más 4. S cuadrado más 4. Entonces, tenemos ahí una ecuación con 4 variables. El método que ocupa el libro es bien interesante, pues está ocupando, por ejemplo, bueno, números complejos para poder simplificar esas ecuaciones. Tener un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, a pesar de que son ecuaciones lineales. Bueno, sí, tenemos métodos en álgebra lineal para resolver esas ecuaciones, pero eh, toma tiempo. Y la cuestión aquí es hallar metodologías
que nos puedan simplificar esos tiempos. Pero si s es igual a 2i, por ejemplo, bueno, ese cuadrado es igual a menos 2 y este factor se hace cero. Entonces hay una gran simplificación de este lado. Del otro lado nos quedaría 2i más 3 al cuadrado más 25. Perdón, como no se hace 0s, entonces tengo que poner ahí el as 2i por a por s, perdón, 2i por s, porque s es 2i, más b. Igual, aquí podría haber ocupado menos 2i, ¿verdad? Pero trato de ocupar aquel que se vea más simple. A veces podría ser el negativo, el que podría ser más simple. Y este es el que se hace cero también, porque aquí tengo menos 4 y este factor se hace cero, todo esto se hace cero. Me queda este entonces. Bueno, trabajemos este pedacito entonces. 2i al cuadrado sería 4i cuadrado, es decir, menos 4, más 12i más 9, pero eso básicamente es ya simplificando toda esa parte. Aquí tendría 5 más 25, 30 más 12i. Vaya, ahora la idea es separar la parte real y la parte imaginaria, de tal forma que como está igual a cero, bueno, cero, su parte real es cero y su parte imaginaria también es cero. De ahí obtengo dos ecuaciones y cuatro ecuaciones, las básicamente con ese método las estoy separando en dos ecuaciones de dos incógnitas, lo cual es una reducción de complejidad sustancial y por lo tanto voy a poder obtener cada uno de estos parámetros con mayor rapidez. Entonces, bueno, vamos a poner primero aquellos que son números reales, 30b por ejemplo, 30b. Entonces el otro sería 12i por 2i por a. Entonces estaría obteniendo menos 24a. Y ahora todo lo demás estaría siendo parte imaginaria de ese producto. Por ejemplo, el 30 por el 2i por a, que da 60 por a. Y la otra parte que sería 12i por b, 12b. Entonces, todo multiplicado por el número imaginario raíz cuadrada de menos 1, ¿verdad? Y ahora, tomando en cuenta de que todo esto es igual a cero, bueno, todo eso es igual a cero, pues cada una de las partes es igual a cero, tanto la parte real como la parte imaginaria. Entonces, nosotros tenemos que el siguiente sistema de ecuaciones, que 30b menos 24a es igual a cero y 60a, bueno, quizás voy a arreglarlo de tal forma que voy a tener la variable a primero. Quiero ver, ahí siento algo sospechoso. Porque si los dos son iguales a cero, entonces tendría que los dos parámetros serían iguales a cero. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, es que aquí cometí un error. Ok, ya veo. Entonces, al haber multiplicado por el denominador, todo esto solo es 60. Solo es 60. Entonces, porque se multiplica por este denominador, ya estaba sospechando, porque si yo tengo dos ecuaciones lineales igualadas a cero, si las ecuaciones son linealmente independientes, ambos parámetros van a ser iguales a cero. Entonces, yo decía, bueno, pero no creo que los dos parámetros vayan a dar iguales a cero. Entonces, como decir, uno de esos términos es inútil. Podría ser, ¿verdad? Pero altamente improbable, pensaría yo. Ok, entonces la parte real es igual a 60. Cambian las cosas un poco ahora. La parte real es igual a 60. La parte real es, voy a poner primero a 24a más 30b. Y ahora voy a poner la otra ecuación, 60a más
12b igual a 0. Ok, bueno, ahora ya se ve una ecuación más razonable. Vamos a ver, aquí hay factor, podría sacar factor 6 menos 4a más 5b igual a 10 y 10a más 2b igual a 0. Ok, un poco de simplificación por ahí. Eh, Vamos a ver qué más se puede hacer para rápidamente obtener las respuestas que queremos, ya sea eliminar A o eliminar B. Aquí también el factor 6. Vamos a ver si aquí multiplico por 5. Entonces, esta sería ecuación 1 y esta ecuación 2, ¿verdad? 5 veces ecuación 1 menos ecuación 2 nos estaría dando lo siguiente. Entonces, menos 20a menos 20b menos 40a. Y ahora, aquí básicamente, no, al revés haría. Vamos a ver. 2 veces ecuación 1, porque quiero eliminar la variable 2. 2 veces ecuación 1 menos 5 veces ecuación 2. Vaya, veamos cómo queda ahora entonces. Entonces tendríamos menos 8a en esta parte, ¿verdad? Menos 8a menos 50a menos 58a. Y ahora el otro lado, 10b menos 10b igual a 0. Y finalmente igual a 20. Pero entonces tenemos que a es igual a, bueno, ahí puedo sacar factor 2 y parece que eso es todo lo que voy a poder sacar. Y negativo, menos 10 sobre 29. Ya tengo el valor de a. Y ahora si tengo el valor de a, de la ecuación 2, saco el valor de b porque como está igual a 0, entonces b es nada más menos 5a, menos 50 sobre 29. Ya tengo una de las ecuaciones ahí. Ya tengo de los dos parámetros, ¿verdad? Una de las ecuaciones de las fracciones parciales ya está ahí. Quiero ver, aquí b es igual a menos 5a, por lo tanto este es positivo. Bien, entonces quizá vamos a comparar ahí con el, con el libro para no, para tener no perder tiempo si eso estuviera equivocado. Vamos a ver. Entonces, ahí ve. Menos 10 29avos y 50 29avos. Ahí está. Correcto. Entonces, para la siguiente ecuación, no funcionó, ¿verdad? El hecho de ocupar números complejos. Ahora, ¿qué me podría hacer cero? Eh, Básicamente, la otra parte de la ecuación, algo que me puede hacer cero, esta parte de la ecuación, bueno, si S es igual a menos 3 más 5i, con menos 3 se cancela ese 3. Y luego tendría 5i al cuadrado menos 25. Menos 3 más 5i. Entonces, por un lado, me queda el 60. Por el otro lado, pues ese se estaría cancelando. Todo ese término se estaría cancelando. Yo tengo cs más d menos 3d
más 5D por I. Perdón, ese es con C. C es CS más D. C multiplicado por este número, menos 3C más 5C por I, más D. Ahí está. Y ese cuadrado más 4, ¿qué sería? Pues menos 3 más 5I, ese cuadrado más 4. Ahí está. Vamos a calcular cuánto es esto. 9 menos 15 por 2, 30 y menos 25. Y ahora calculamos lo que es todo esto. Noten que yo ahí lo estoy haciendo por pasos, ¿verdad? Entonces, en vez de volver a reescribir toda la ecuación, pues hago ahí el cálculo. Y tengo pues 9 menos 25 menos 16. Menos 16 más 4 menos 12. Menos 12 menos 30 y. Vamos a ver. Me parece que está bien. Y ahora hacemos el mismo truco, ¿verdad? Por un lado dejamos aquellos que son reales. Por ejemplo, menos 12 por menos 13 más D, ¿verdad? Entonces tendría 26C menos 12, menos 12D. Y ahora 30i menos 30i por 5c por i. Sale un i cuadrado por ahí, un menos. Y con ese menos sería más 150 multiplicado por c más i multiplicado por. Entonces, menos 12 por este factor tendría menos 60c por i. Y ahora menos 30i por esos dos, ¿verdad? Por un lado tendría más 90c y luego menos 30d. Entonces podemos ahí simplificar un poco. 26c menos más 150 menos 12, 138d más i factor d. Vamos a ver, 30c menos 30d. Y ahora nuestras ecuaciones son las siguientes. 26c más 138d igual a 60, la parte real se iguala, ¿no? La parte imaginaria, no hay parte imaginaria aquí, por lo que tengo 30c menos 30d igual a 0. Bueno, esta ecuación básicamente me dice que c es igual a d, pero si c es igual a d, entonces pues ahí esto saldría un poco rápido, porque entonces voy a sustituir esa d por c y el factor sería 26 más 100 más 138, 164, 60 entre esa fracción 15 sobre 41. Creo que me equivoqué porque todas salen con factor 29. Vamos a ver. Vamos a ver ahí cuando ellos, vaya, 30c menos 30d por i. Ah, pues en el otro me equivoqué. 186c menos 12d. Aquí me equivoqué, en este. Entonces, en la parte real. La parte real, al hacer este producto, es 36, no es 26. Vamos a ver.
Menos 12D, el otro está correcto. Y finalmente acá, 150C. Ahí creo que estaba el error. Entonces, 186C, me parece que eso es lo que estaba ahí en el libro. De la segunda ecuación, rápidamente ustedes tienen que identificar que C es igual a D. Eso es parte de los trucos que tenemos, ¿verdad? Y luego arriba voy a sustituir D por C para tener un factor de 26 más 186, 212. 60 entre ese número, 15 sobre 53. Y yo creo que esto no es lo que buscaba todavía. Vamos a ver, es que yo creo que todos tienen factor 29 ahí. Sí, entonces, Eh, Maestro, una pregunta. uh-huh. En el 186 no iba en C, no era 186C. En efecto, gracias. Ok, así es. Entonces, bueno, vamos a darte ahí un medio punto. Ya había cometido algunos errores por ahí. Dame tu número de carnet. GA 19003. Ok, bien. Entonces, vamos a revisar bien. Bueno, 186C menos 12D. Yo creo que hoy sí vamos a llegar. Entonces, 186 menos 26, 160, perdón, menos 12, 60 entre esa cantidad, ahí está, 10 sobre 29. Entonces, C es 10 sobre 29, pero también D sería 10 sobre 29. Entonces, finalmente tenemos lo que es nuestro XDS, después de un poco de trabajo duro. Y eso que no pasamos por la ecuación la ecuación lineal de cuatro variables, que eso sí hubiera sido más largo. A fue menos 10 sobre 29. Bueno, quizás ponemos el 1 sobre 29 afuera, como lo hizo, como está ahí expresado en el libro. Entonces, menos 10S más 50 entre S cuadrado más 4 más 10S más 10 entre S más 3 al cuadrado más 25. Ok, entonces ya podemos ver aquí de que van a estar involucrados pues senos y cosenos, ¿verdad? Por el hecho de que tenemos elementos al cuadrado más constantes. Si fueran negativos en los denominadores, entonces ya sea podríamos ocupar fracciones parciales para tener exponenciales o de un solo ocupar lo que son funciones como seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Bueno, vamos a arreglar convenientemente. Pues yo sé de que si empiezo a ver S entre S cuadrado más 4, bueno, por ahí va a salir un coseno de 2t.
Y este 50 yo lo necesito arreglar como un 2 multiplicado por otro factor. Así que voy a borrar esto. Quizá lo que voy a hacer es tacharlo y poner un 2 multiplicado por 10. Y el que vamos a ocupar es el 2. Porque 2 entre s cuadrado más 4, su transformada inversa es C9-2T. No sé si el estar haciendo esto, pues lo haga ver más desordenado o no. Bueno, de hecho, ¿Por qué, ¿cómo? por qué 2 por 10? Perdón, 2 por 25. Aunque quizás sí valga la pena volverlo a reescribir porque de aquí necesito un S más 3. Así que sí vale la pena volverlo a reescribir. Lo voy a reescribir ahora que hay más razones para hacerlo. Pues 1 sobre 29, factor de menos 10s entre s cuadrado más 4. Se ve que por ahí va a salir un coseno de 2t más 10 por 2 entre, bueno, se ocuparon el mismo error. 25 multiplicado por 2 entre s cuadrado más 2 más, y de aquí debo sacar un s más 3. Ese es lo necesario para sacar el coseno que quiero. Es decir, necesito un factor 30, pero ahí solo tengo 20. Pero eso lo puedo lograr restándole 20. Entonces, como tengo aquí un más 25, necesito un 5 arriba. Entonces, para que sea 20, ahí me faltó ahí, pues pongo ahí el factor 4 para compensar, ¿no? Entonces, yo creo que ya estamos listos a sacar la transformada inversa x de t, que sería 1 sobre 29 factor d, y de aquí tenemos un primero menos 10, coseno de 2t, más 25, y aquí era 4, seno de 2t, más, y ahora recuerden que aquí hay un desplazamiento de menos 3, ¿verdad? Pues vamos a poner el e a la menos 3t. Una vez que ponemos esto, podemos considerar s más 3 como que si fuera solamente s. Bueno, el factor 10 que está ahí, lo vamos a poner ahí adelante de la exponencial, más 10, y tendría pues coseno, porque esto se vería como un 10s entre s cuadrado más 25, ¿verdad? Coseno de 5t. Y ahora en el último término también tenemos ese factor de e a la menos 3t. Y tenemos el menos 4, entonces aquí tendríamos un más 4. Y finalmente, si nosotros vemos esto como s cuadrado, 5 entre s cuadrado más 25, seno de 5t. Ok, ahí está la respuesta. Y vamos a separar la solución en dos partes. Pues Licenciado, sí, ¿no sería 5 entre 29 al principio? 5 entre 29 al principio. Acá, No, fuera del paréntesis. por el paréntesis. Bueno, yo solamente estoy sacando un factor 1 sobre 29. El libro está haciendo otra factorización, pero podemos comparar a ver si es lo mismo. Entonces, veamos si el libro está haciendo una factorización distinta, que a propósito no me gusta, no me gusta la factorización que están haciendo, porque me parece que el sacar 1 sobre 29 sí me genera una simplificación en la forma en cómo se ve.
pero lo otro hasta lo veo un poco complicado, vaya. Entonces tenemos menos 10 coseno de 2t, más 25 seno de 2t. Y luego aquí sacan el factor e a la menos 3t, que yo creo que es buena idea. Luego, 10 coseno de 5t, ahí está. Menos 4, solo por un signo fallé. Menos 4 seno de 4, menos 4 seno de 5t. Ahí está, vaya. Y esta es una forma de expresarlo, ¿verdad? No veo mayor ventaja de expresarlo así. Ahora, lo que sí hay que hacer o sea, de sacar este 5 o de sacar ese 2, yo hasta lo veo eh, menos, pues, apropiado. Pero bueno, ya esa parte es un gusto, ¿no? Lo que sí hay que hacer es separarlo. Aquellas partes, la parte temporal, transient solution, y la que es permanente. Entonces, 10 coseno de 5t menos 4 seno de 5t. Hay una solución temporal y hay otra solución que se va a mantener permanente. Y creo que se los había comentado anteriormente, ¿no? Entonces, la solución temporal, transient, también tiene otra palabra en español, creo yo, efímera, creo yo, efímero, que ya va a pasar. Y esta es como la solución permanente por este a la menos 3t, ¿verdad? A medida que t aumente, esta solución tiende a cero. Entonces, aquí está la gráfica. Aquí está la gráfica. Vaya. Entonces, la solución es esta que está en celeste, ¿verdad? Y la solución temporal es esta que va decayendo rápido, va a cero. Ya cuando esté llegando a 1, ya prácticamente es cero. Una solución temporal. Y la otra es la periódica. Juntos hacen la celeste, que al final se convierte en la periódica, ¿no? Entonces, esta solución permanente, pues la transient solution, X sub TR de T, es esta, y esta sería la periódica. Entonces, la que está forzada por el oscilamiento y la que es temporal, que está siendo amortiguada. Y eso es importante, ¿verdad? En los sistemas, cuando se diseñan sistemas podría ser amortiguación, ¿verdad? Algún tipo de amortiguación en un carro o algo así. Bueno, no sé si hay preguntas. Noten que este problema ya nos tomó algo de tiempo, y eso que ocupamos métodos que son, pues, más eficientes. Pero lo que me gusta de esa sección es que los equipa con nuevos métodos para resolver sistemas de ecuaciones en este aspecto de hallar transformadas inversas de Laplace, que básicamente es hallar estas fracciones parciales, ¿no? Entonces, alguien podría decir, bueno, ¿y de qué me va a servir esto? En cierta parte, sí es necesario que los temas que se vean de alguna forma tengan alguna aplicación práctica, ¿verdad? Pero temas como este en particular aumentan la visión de herramientas que se tienen. A veces, es cierto, probablemente profesionalmente nunca vamos a ocupar este método, pero
el hecho de que salen ideas brillantes, nuevas, y el hecho de que ustedes puedan tener una visión, un panorama más general para poder resolver ecuaciones, les ayuda a crear panoramas más grandes para otras situaciones. Entonces, por ejemplo, por eso es que muchas veces en la cuestión, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿verdad? Que entre los inversionistas, hay un grupo de inversionistas que ya tiene una buena reputación que se llaman quants y básicamente estos saben de física y matemática. O sea, y es por el hecho de que pues vemos nuevas soluciones, eh, o sea, el hecho de poder visualizar cosas que otros no pueden visualizar, ¿no? Entonces, eso es una ventaja. Bien, no sé si hay alguna pregunta acá, alguna pregunta con todo lo que está aquí, o si pasamos al siguiente, o si pasamos al siguiente problema. Pues vamos a ver el siguiente. Resonancia y factores cuadráticos repetidos. Resonancia. ¿Quién me puede decir qué es resonancia? Vamos a ver un medio punto ahí rápido. ¿Quién me puede decir qué es resonancia? A ver, imagino que ya lo han visto propiamente ahí en el curso de física. ¿Nadie? Como vibraciones. Sí, son vibraciones, pero me gustaría un poco más. No son como vibraciones. Sí lo son, pero me gustaría escuchar un poco más. Es cuando la frecuencia de una onda periódica se acerca a una frecuencia natural. Vaya, les voy a dar un cuarto de punto a cada uno. El primero, la primera persona. GA 19003. Ok, vamos a ver. La segunda persona. FV20001. FV. Sí, FV. Bien. Sí, resonancia es precisamente estar relacionado con esas dos ideas que mencionaron, ¿verdad? Es la tendencia de ciertos sistemas a incrementar, a vibrar o a incrementar su vibración cuando se obtienen ciertas frecuencias. Entonces, yo creo que ustedes lo han visto en clase, ¿verdad? Que a veces puede ser que un puente empiece a vibrar de forma violenta hasta caerse, ¿verdad? Entonces, la construcción se hizo mal de tal forma de que el viento llegó a obtener cierta frecuencia que coincidía con el punto de resonancia del puente y eso crea que la vibración incremente en amplitud y que eventualmente pues suceda ahí un desastre. Lo mismo puede suceder con edificios, ¿verdad? Entonces con un edificio alto. Si está mal construido, entonces el viento puede llegar a eh, obtener ciertas frecuencias que hagan una vibración en un edificio y esto lo puede hacer caer. Entonces, por eso es que la resonancia es un tema
importante en ¿cómo se llama? En la construcción. Cuando rompen un vaso de vidrio con la voz. Sí, eso también. Eh, Precisamente esos serían ejemplos de lo que podría ser resonancia. ¿Y cómo nos funciona? ¿Cuál sería la aplicación en esos problemas? Bueno, aquí tenemos una aplicación en el sistema de masas resortes. Si la frecuencia de la fuerza externa iguala de alguna forma a una frecuencia de resonancia del sistema, entonces el sistema tiende a vibrar más. Ejemplo 5. Ejemplo 5, entonces su transformada de Laplace aquí tendría s cuadrado por x más omega sub 0 al cuadrado por x igual a f sub 0, pues omega entre pues s cuadrado más omega cuadrado. Y las transformadas aquí salieron fáciles porque las condiciones iniciales fueron todas iguales a 0. Pues f sub 0 es entonces f sub 0 por omega entre s cuadrado más omega sub 0 cuadrado por s cuadrado más omega cuadrado. Y aquí tengo que hacer una distinción. Porque puede ser que estas frecuencias sean distintas. Si las frecuencias son distintas, entonces un poco de experiencia nos puede ayudar a determinar a que estas fracciones parciales van a tener la forma 1 entre s cuadrado más omega cuadrado menos 1 entre s cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Si yo los resto, lo que me queda es un omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado. Porque si son iguales, yo tengo un factor ahí al cuadrado. Pero entonces su transformada inversa de Laplace, x de t, tendría f sub 0 omega entre omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado, factor d. Y si yo tuviera un omega ahí, eso sería seno de omega t. Entonces divide por 1 sobre omega. Y el otro lado, yo necesito un omega 0 para obtener la transformada inversa, o que al obtener la transformada inversa yo tenga 1 sobre seno de omega sub 0 por t. Y ahí está, pues la solución cuando no tenemos oscilación. Bueno, ellos lo tienen al revés, ¿verdad? Aquí no creo que está en el mismo orden. No, yo puse omega primero, pero aquí también está, vaya, si yo multiplico este por menos 1 y esto por menos 1, obtengo primero el omega, el que tiene omega sub 0 y luego el que tiene omega. Vaya, ahí tienen omega cuadrado menos omega sub 0 cuadrado, pero de este lado tienen primero el que tiene omega sub 0 y aquí el que tiene omega. Entonces es lo mismo porque es como multiplicar estos dos por menos 1, ¿verdad? Sería la misma expresión. Y ese es el caso 1. Caso 2. ¿Qué tal si omega sub 0 es igual a omega? Entonces mi x de s es igual a f sub 0 por omega entre omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado. Perdón. Vamos a ver lo que teníamos más arriba. Entre, y sería s cuadrado. Bueno, voy a ocupar omega sub 0 al cuadrado.
al cuadrado. Pero ¿cuál es su transformada inversa? Bueno, yo afortunadamente tengo esta aquí, transformada inversa y vamos a ver, no hay ningún este acá, por lo cual nos iríamos con este. Y precisamente K sería omega sub 0. 1 entre transformada de inversa de 1 entre s cuadrado más omega sub 0 al cuadrado sería 1 entre 2 omega sub 0 al cuadrado al cubo por seno de omega sub 0 por t menos k por t por seno de omega sub 0 por t. Entonces, básicamente x de t sería igual a f sub 0 por omega sub 0. Tendríamos aquí afuera el 2 por omega sub 0 al cubo, factor de seno de omega sub 0 por t menos t, creo que omega sub 0 por t por coseno de omega sub 0 por t. Vamos a ver. Vamos a la fórmula. Me parece que está bien. Me parece que todo está bien. Y esa sería la solución. Comparemos con lo que está acá. F sub 0 entre 2. Bueno, ahí hacen una simplificación, ¿verdad? Cancelan este por 2 y cancelamos ese. F sub 0 entre 2 omega 0 al cuadrado. Seno de omega sub 0 por t. Menos omega sub 0 por t coseno de omega sub 0 por t. Exactamente lo que está ahí. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Aquí yo sí tengo un efecto de resonancia. La amplitud del sistema va aumentando a medida que el tiempo va pasando, mientras que en este caso nosotros obtenemos simplemente un movimiento oscilatorio permanente. Pero en este caso nosotros tenemos que la oscilación aumenta. Juan, ¿cuánto vale SC? ¿Cuánto vale estas cuotas que envuelven a esa oscilación? Bueno, f sub 0 por 2 omega sub 0 al cuadrado, factor de... Y de aquí yo veo cuáles son los factores. 1 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado por t cuadrado a la 1 medio. Pero esta es una función de t. Esto es una función que va incrementando. Y esta función es el c de t que está aquí. Ahora, pues debido a que el efecto de este 1 es pequeño, entonces a partir de aquí pareciera una línea recta. Sin embargo, si nosotros nos acercamos al inicio, vemos que hay una pequeña curvatura, pero estas no son líneas rectas, sino que sí se aproximan a líneas rectas, especialmente una vez ya t tiene un valor un poco grande, entonces este factor es un poco grande. Hay que notar de que si yo tengo la función, vamos a llamarle m de t igual a de t por coseno de t, coseno de k por t más b de t, seno de k por t, entonces la amplitud es igual, a ver, la amplitud le iba a poner con la función con a, pero voy a poner con l, solamente para indicar, ¿verdad? A cuadrado de t más b cuadrado de t a la 1 medio. Por eso es que nosotros solamente ocupamos aquí los cuadrados de los factores que están aquí, ¿verdad? Pues haberlo metido hubiera dado lo mismo, porque al sacarlo de la raíz cuadrada, pues tendría eso específicamente. Entonces, ese es el caso de resonancia, ¿verdad? En este caso, la masa estaría vibrando, pues moviéndose cada vez más y más, ¿verdad? Eso sería lo que sucedería en ese caso. Y aquí en el ejemplo 6 tenemos resolver el problema de valor inicial, un problema un poco grande, transformar de Laplace.
Pues, y aquí pues lo que les mencionaba de resolver una ecuación un poco grande, entonces con SageMath esto salió un poco rápido, ¿verdad? Y de hecho aquí lo hacen con una calculadora, lo programan en una calculadora científica. Pero para mí lo de las calculadoras científicas ya está desfasado. Ahí tengo una. Quizá la idea sería rifarla, porque ya no le doy uso. Para mí es más útil ocupar software que estar ocupando una calculadora científica. En este caso hallaron un parámetro gracias a una sustitución interesante, ¿verdad? Por los demás eh, 5 parámetros hay que hallarlos resolviendo este tipo de ecuaciones. Estos son los métodos en álgebra lineal, ¿verdad? Pero eso significaría un trabajo de media hora solamente para eso. Y ya con YDS, pues vemos ahí que hay un factor al cuadrado, pues ya tenemos nosotros nuestras fórmulas para también factores al cuadrado. Factores cuadráticos repetidos. Están ocupando aquí el primero de ellos, ¿verdad? La ecuación 16 se le están ocupando ahí para este en particular. Y de ahí los otros los podemos resolver con los métodos que ya conocemos. Bueno, ahí tenemos entonces los problemas de la sección. Y vamos a empezar ahora con la sección 7.4. No sé si hay preguntas. ¿Alguna pregunta con lo que se ha hecho? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces hoy en la noche vamos a tener una sesión para terminar esta sección porque nos va quedando nada más unos 20-25 minutos y pues la idea es terminar con 7.4, 7.5 y 7.6 en esos 3 días. Y no, la idea tampoco es tener una maratón de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Por ahí toda la mañana, 4 horas continuas de ecuaciones diferenciales, derivadas integrales. Y transformadas de productos, creo yo, decía, y productos de transformadas. Bien, pero lo bueno es que estamos terminando el año, pues ya no es diciembre, es el último examen, sin demasiada prisa. Un poquito digamos que un poquito de prisa si le aplicamos porque hemos tenido algunas sesiones durante la noche, usualmente de 1 hora. Tampoco han sido muy extensas porque a esa hora también sé que hay cansancio. Bien, antes de eso, no sé si hay alguna pregunta de la sección anterior, antes de empezar 7.4. El parcial 5 está, sí, para el jueves 9 de diciembre. 9 de diciembre, hay que,
y estaría viniendo las secciones de las 7.2 a las 7.6. Para poder terminar con las secciones faltantes, necesitaremos tener algunas clases adicionales esta semana. Específicamente a las 7:30 hoy vamos a tener una. Yo imagino que el jueves vamos a tener otra. No creo que termine las 7:06 a tiempo, ¿verdad? Pero lo bueno es que hasta ahí tendríamos los contenidos nuevos que van a ser evaluados. El martes de la siguiente semana estaríamos viendo sistemas de ecuaciones, pero nada más sería una revisión superficial para que ustedes vean básicamente algunos temas de de ese contenido que no va a ser evaluado. El miércoles tendríamos el repaso y el jueves el parcial. Bueno, entonces la motivación de esta sección es el hecho de que al aplicar transformadas de Laplace, yo obtengo s cuadrado por x más x igual, y esto sería s entre s cuadrado más 1. Por lo tanto, x de s sería igual, y podríamos nosotros ponerlo como 1 entre s cuadrado más 1 factor por factor de s entre s cuadrado más 1. Y nosotros vemos que esto es la transformada inversa de Laplace del seno de t multiplicado por la transformada inversa del coseno de t. Y alguien podría decir, y podría ser esto igual a la transformada inversa del seno de t por coseno de t. ¿Será que el producto de transformadas inversas es la transformada inversa del producto de los argumentos? Bueno, pero el hecho es que la transformada inversa de seno de t por coseno de t note que seno de 2t es 2 seno de t por coseno de t. Pero esto entonces sería un medio de 2 entre s cuadrado más 4. Bueno, y hay una simplificación ahí, 1 entre s cuadrado más 4. Pero eso no es igual a s entre s cuadrado más 1 al cuadrado. No es igual, entonces no es cierto que esto sea igual a seno de t por coseno de t. De forma inversa, ¿verdad? Que podría hacernos la vida más fácil. Aquí está, ¿verdad? Pero vamos a introducir lo que se llama una convolución. Una convolución de dos funciones está definida de la siguiente forma. Convolución de dos funciones. La convolución f estrella g de dos funciones continuas por trozos, f y g, está definida de la siguiente forma. F estrella g de t igual a la integral de 0 hasta t de f de tau, g de t menos tau de tau. Ahora, vamos a ver si esto parece, si es la propiedad de la convolución. Ahí está más tarde. Pero lo que quiero ahorita resaltar es el hecho de que la convolución es conmutativa.
es decir, de que f estrella g es igual a g estrella f. Puede que no sea muy interesante para pues, la gente que trabaja en física, pero en matemática estamos muy interesados con la rigurosidad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que f estrella g sea igual a g estrella f, alguno inicialmente podría decir, bueno, eso probablemente es un poco claro. Sin embargo, hay que hacer la demostración. F estrella g es esta integral, haciendo la sustitución u por t menos tau. Bueno, tau va desde cero, es decir, de que si tau vale cero, u vale t. Si tau vale t, u vale cero. Y, bueno, tau sería t menos u, mientras que t menos tau es u. El diferencial cambia de diferencial de tau a menos diferencial de u. Al aplicar ese menos a los límites de integración y además cambiar este g de u de primero, llegamos a la conclusión de que esto es igual a g estrella por f. Por lo tanto, f estrella de g es igual a g estrella por f. No importa cuál pongas de primero o cuál de segundo. Obtenés siempre la misma convolución. Y eso es importante porque a veces vamos a poder escoger aquel que sea más fácil para hallar la convolución. Por ejemplo, el del coseno y seno, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la convolución del seno y el coseno. Bueno, la definición me dice que es la primera función con variable tau y la segunda función con variable de menos tau. De tau. Entonces hay que ver cómo nosotros simplificamos eso. Rápidamente lo que yo hago es simplemente escribir seno de a más b igual a seno de a por coseno de b más seno de b coseno de a. Y ahora el mismo pero con signo distinto para b. Sería lo mismo, excepto de que el segundo término es negativo. Y ahora sumo esos, sumo ambas partes y obtengo que, bueno, 2 seno de a, bueno, seno de a por coseno de b es igual, quizás necesito un poco más de espacio por ahí, y dividir por 2, ¿no? Entonces, seno de a por coseno de b, al dividir por 2, un medio de seno de a más b más seno de a menos b. Bien. Entonces, esta integral sería, bueno, c de t menos tau por coseno de tau. Bueno, podemos dividir por el 1/2, lo puedo sacar afuera, ¿no? Entonces, tendría la integral de 0 hasta t. Suma de los argumentos me da t, seno de t. De tau. Más la resta, ¿no? T menos tau, más integral de 0 hasta t de seno de t menos 2 tau de t. Ok, ya solamente es de hallar estas integrales, un medio de menos coseno de t. Bueno, de hecho, la integración es con respecto a tau, entonces tendría seno de t por tau, evaluado de 0 hasta t, es decir, t por seno de t. Hay que tener cuidado en eso, que esta integral es con respecto a tau, así que esto es
con una constante que yo puedo sacar seno de t por la integral de 0 de t de 1 de tau. Eso sería tau evaluado de 0 a t, es decir, solamente un t. Y en el siguiente, pues ya tenemos, sí, tenemos la variable 2 tau. Vamos a ver, esto quizás es mejor ponerlo como menos seno de 2 tau menos t para términos de integración, ¿verdad? Y sería coseno de 2 tau menos t entre 2. Si yo derivo esto con respecto a tau, tendría menos seno de 2 tau menos t por 2. Sí, eso está bien. Evaluado de 0 hasta t. Y ya estamos a punto de dar solución de seno de t entre 2 más, vamos a ver, cuando sustituyo tau por t, obtengo coseno de t, coseno de t entre 4. Y ahora, cuando por este medio también, ¿verdad? Cuando tau vale 0, tengo menos coseno de menos t, pero coseno es una función par, por lo que coseno de t es coseno de t, también sobre 4. Se simplificaría eso entonces, y la convolución llegaría a ser t seno de t medios. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí está, un medio de t seno de t. Entonces, convolución ya sea coseno de t por seno de t o seno de t por coseno de t, ya que es conmutativo, ¿no? Hay cierta costumbre de poner primero el coseno, pero es nada más por costumbre. No sé si así lo puso el libro, sí, así lo puso el libro. Que a veces da una simplificación en varios tipos de problemas. Por eso es esa costumbre de poner primero coseno. Muy bien, ahí está la convolución de dos funciones. No es tan complicado si las integrales no son complicadas. Y aquí tenemos la propiedad de la convolución. Que era lo que realmente estábamos esperando en esta sección. Suponer que f y g son funciones continuas por trozos para t mayor o igual que 0 y que tanto f como g están acotadas exponencialmente, es decir, que sus valores absolutos están acotados por un m por e a la c por t cuando t tiene a más infinito. Entonces la transformada de Laplace de la convolución f estrella g existe para s mayor que c. Además, la transformada de la convolución es el producto de las transformadas de las funciones. Es decir, de que la transformada inversa del producto de dos funciones f de s por g de s es simplemente la convolución de f por g. Y vamos a ver si puedo hallar esta integral, entonces puedo aplicar el resultado del teorema de la convolución. Vamos a ver ese problema. Pero quizás solamente lo voy a listar por el hecho de que hay que hacer una integración por partes un poquito larga. Y para no centrarnos tanto en eso, solamente voy a copiar lo que está ahí. Y con eso vamos a terminar esta sesión. El ejemplo 2. Vamos a hallar la convolución de las funciones f y g.
Vamos a ver, ejemplo 2. Ejemplo 2. Si yo tengo la función seno de 2t y e a la t, bueno, pues la transformada de seno de 2t es, vamos a ver qué pasa acá. Bueno, si yo tengo que hallar la transformada inversa de 2 entre s menos 1 y s cuadrado más 4, específicamente 2 entre s cuadrado más 4, su transformada inversa es seno de 2t. Y 1 entre s menos 1, su transformada inversa es e a la t. Por lo que la transformada inversa de esta expresión es la convolución de seno de 2t estrella e a la t, ¿verdad? Y ahora voy a escoger el más fácil para ponerle el argumento más complicado, que es t menos tau. Y el otro, el argumento es tau, ¿verdad? Entonces sería e a la t menos tau y seno de 2 tau. En vez de t, pongo tau, ¿verdad? Esta es una integración por partes. A ver, es con respecto a tau, así que el e a la t lo puedo sacar, pero me queda un e a la menos tau por seno de 2 tau, de tau. Y ya sabemos cómo hacer este tipo de integraciones, ¿verdad? Que es una integración por partes que consta de que hay que hacerlo 2 veces, donde vuelve a aparecer este término y hay que despejarlo. Y al final obtenemos esta expresión. Evalúo de 0 a t y obtengo ya la respuesta para la transformada inversa de esa expresión, que se facilitó fuertemente por el hecho de que se pudo reconocer que era que se podía, que esto era el producto de dos transformadas inversas cuyas funciones ya conocía. No sé si hay preguntas al respecto ahorita. No sé si hay preguntas al respecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, todavía nos hace falta ver varios elementos de esta sección: diferenciación de transformadas e integración. Y después hay algunos teoremas que quizás rápido los veamos. Realmente no es mucho lo que hace falta para terminar esta sección, pero mejor lo vemos en la noche y lo terminamos el día de hoy, la sección 7.4, quedando pendiente de las 7.5 y 7.6 para mañana y pasado mañana. No sé si hay preguntas. O lo dejamos hasta acá. Bueno, entonces, pues con esto terminamos la sesión de ahorita.